Reflexiones. Al comenzar la jornada, tomemos un momento, centremos nuestro espíritu y abramos el corazón a la sabiduría divina en compañía de César Castañeda. Hoy reflexionaremos sobre liberación y renovación, encontrando paz en medio del toque de escrupulosidad moral. Podemos imaginar a Miguel, un joven de 17 años, criado en un entorno cristiano. Él desarrolla pensamientos obsesivos y una imagen intrusiva que es repetitiva, que no la produce él con su voluntad, es involuntaria, relacionada con sus conceptos religiosos y morales. Él trata de orar, disiparse o pensar en otra cosa para que esa idea se vaya. Según el psicólogo Jeffrey Schwartz, experto en TOC, estos pensamientos obsesivos son generados por una desregularización de la química en su cerebro, que causa una sobreproducción de ciertas sustancias. Y esto hace que cualquier persona no pueda controlar sus pensamientos, llevándola a realizar compulsiones, que son comportamientos repetitivos, que intentan aliviar temporalmente una ansiedad, a raíz de un exceso de estas sustancias en una zona específica del cerebro que produce el pensamiento repetitivo y lo que se conoce como TOC, tipo religioso o de escrupulosidad moral. Este tipo de TOC se caracteriza por obsesiones todo el tiempo, centradas en la moralidad, pureza espiritual y temor de ofender al Señor, lo que genera ansiedad intensa y un ciclo de culpa que puede llegar a ser debilitante. Cuando hablamos de esto, podemos hablar de síntomas y manifestaciones, que entre ellos están las obsesiones. Miguel comienza a experimentar pensamientos intrusivos y repetitivos que le hacen creer que ha cometido un pecado imperdonable, aunque racionalmente no pueda identificar algo que esté justificando esto. Estos pensamientos pueden incluir culpa intensa y constante, la creencia obsesiva de que Dios lo aborrece y miedo de que si no limpia sus pensamientos va a ser castigado. También pueden ser compulsiones. Él, para aliviar su ansiedad, entonces va a realizar actos como oraciones repetitivas, confesiones constantes, va a evitar ciertos lugares o situaciones. Todo esto para intentar tener un alivio que solamente es temporal porque está atrapado en un ciclo continuamente de angustia. También podríamos hablar del ciclo de ansiedad y culpa. A pesar de sus esfuerzos, Miguel nunca se va a sentir alivianado o aliviado. Sus compulsiones van a incrementar su ansiedad en lugar de calmarla, afectando su calidad de vida en la parte académica, emocional y social. Ese impacto en su vida lo va a llevar a evitar actividades sociales, se va a distraer, por ejemplo, de sus estudios, labores, y su relación con Dios va a estar distorsionada. ¿Por qué? Porque se siente juzgado continuamente y no encuentra la paz en su fe. Desde una perspectiva bíblica y psicológica, nosotros vemos, por ejemplo, que en Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acá está hablando acerca de la liberación que Cristo nos da al acercarnos a su amor y perdón. Sin embargo, en el caso de Miguel, su TOC le está impidiendo experimentar esta libertad. ¿Por qué? Porque se siente constantemente condenado y se siente culpable por esos pensamientos que para él son incontrolables. Entonces aquí estamos viendo cómo el TOC va a distorsionar una percepción como, por ejemplo, la gracia y misericordia de Dios, y va a empezar a experimentar un ciclo constante de ansiedad y culpa, creyendo que sus pensamientos intrusivos son un reflejo de lo que es su vida espiritual. Este ciclo entonces va a reflejar lo que describe Romanos 7:15, donde dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aunque Pablo se refiere aquí a la lucha con el pecado, podemos ver una forma de analogía con la experiencia de Miguel. ¿Por qué? Porque él está también experimentando una lucha de pensamientos entre lo que aborrece y considera incompatible con su fe. Además, la falta de paz que está experimentando se va a convertir en un obstáculo para tener una relación con el Señor. Su TOC lo hace sentir juzgado y condenado, como si Dios esperara que él fuera una persona perfecta, imposible de alcanzar esa perfección. Por allá en Mateo capítulo 11, del 28 al 30,
El Señor Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Porque la fe no puede ser una carga. La fe es un refugio donde encontramos paz en Dios. Y en este caso, Miguel necesita romper el ciclo de ansiedad. Para esto es necesario que él tenga un proceso o tratamiento con un enfoque terapéutico. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento necesitaría él? Como estamos viendo que hay una afectación en la parte mental y en la parte física, entonces se necesita un tratamiento psicofarmacológico para que este trastorno obsesivo compulsivo, que es un exceso de serotonina en una zona específica de su cerebro, a través de medicamentos se haga un barrido para que ese exceso de serotonina deje de repetir estos pensamientos. La tristeza entonces va a desaparecer. Ya los pensamientos que estamos viendo, que lo llevan a sentirse culpable, van a desaparecer. Los que le hacen sentir mala persona, mal ciudadano, mal hijo de Dios. Entonces ya vamos a ver que él no va a estar triste, sino que estos medicamentos le van a limpiar esa parte del cerebro. No va a ser de la noche a la mañana, va a tener que esperar de 6 a 8 semanas tomando el medicamento, adherido a este medicamento para que él actúe. Ahora, junto con esto, es necesario aplicar terapias como por ejemplo la cognitivo-conductual, que hay una parte de la terapia cognitivo-conductual que es especializada en TOC, para ayudarle a identificar y desafiar esos pensamientos obsesivos. Él debe de aprender a reconocer que no son pecaminosos ni están bajo su control, sino que son síntomas de una condición médica. Cuando hace esto, la terapia le va a ayudar a reinterpretar la fe desde una perspectiva saludable y le va a permitir ver a Dios como un Padre amoroso que entiende esas luchas que le está pasando. Entonces ahí es cuando lo que dice Romanos 12:2, transformación por medio, es decir, ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Ahora, también dentro de todo esto es necesario un reencuadre cognitivo, donde Miguel aprenda a identificarlos, estos pensamientos obsesivos, ¿cierto? Y estas manifestaciones del TOC, para que la realidad sea objetiva y no subjetiva. Y también cuando él va aprendiendo a interpretar esas creencias distorsionadas acerca de Dios, va a desarrollar una relación saludable. Ahora, el proceso de sanación de Miguel no solamente va a implicar su liberación del ciclo de compulsiones, sino que tiene que haber una reestructuración de esa relación con Dios basada en la gracia del Señor. Efesios capítulo 2 del verso 8 al 9 nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no depende de ustedes, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces necesita que esto se haga parte de su vida para que tenga la capacidad de controlar los pensamientos. Puedo concluir diciendo que el TOC de Miguel distorsiona su relación con Dios y lo lleva a un ciclo de sufrimiento en lugar de paz. Con el tratamiento adecuado, él puede aprender a desafiar estos pensamientos y restaurar su relación sana y su fe basada en la gracia y control de estos pensamientos. Señor, ayúdanos a comprender tu amor y tu gracia más allá de nuestras luchas y temores. Amén. Llevemos este mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes mientras enfrentamos el día con fe y esperanza. Reflexiones con César Castañeda.